Listo, arrancó a grabar. Muy buenos días para todos. Espero que hayan tenido una muy bonita semana de receso, que realmente hayan descansado, que hayan reflexionado, que hayan recargado las baterías necesarias para este remate de año atípico, año de pandemia. Ya vamos a culminar este proceso educativo del año 2020. Vamos a terminarlo con la mejor energía y con la mejor actitud posible para que el fin del semestre sea lo mejor posible para todos. Entonces, muchas bendiciones para hoy. Les voy a compartir mi pantalla para mostrarles la guía que les compartí el día de hoy, ¿vale? Voy a compartir pantalla. Todavía está cargando ahí la presentación de pantalla. Esperemos un segundito, por favor. Arrancó. Profe, qué pena, ¿yo llamo a lista? No, yo llamo lista al final de la clase, corazón, no te preocupes. Normalmente llamo lista al final de la clase. Bueno, entonces les voy a compartir aquí la guía. Esta fue la guía que yo les compartí esta mañana. Entonces, el área, ciclo 1 de media, el área es matemáticas, la asignatura es física. Bueno, puede ser área de matemáticas o ciencias, ¿no? La física puede estar también dentro del área de ciencias. Hoy vamos a hablar sobre la estática. La frase del día de hoy. La frase, entonces, es segundo que creo que está entrando alguien a la videollamada. Bueno, ya empezó a mejorar la asistencia, ya vamos con estas dos personas que acabaron de entrar, creo que completamos 19 personas conectadas en la videollamada. Sí, no estoy mal. Bueno, entonces, la frase para el día de hoy dice: si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuál es la invitación del día de hoy? Yo les ponía un ejemplo con los que tenía clase ahorita, y yo les decía que eso de buscar resultados distintos es como el ejemplo que cuando uno cocina en la casa, ¿no? Alguien que sabe cocinar, pues hace platos variados, pero alguien que cocina lo primordial, digámoslo de cierta manera, siempre va a cocinar lo mismo. Es decir, si usted siempre hace arroz, papa y carne, y al otro día arroz, papa y carne, y al otro día arroz, papa y carne, y después dice, es que estoy como cansado de comer arroz, papa y carne. Siempre lo mismo, siempre como lo mismo. Entonces ahí es donde dice, si siempre come lo mismo, pues cocine cosas distintas, pues para no cocinar lo mismo. ¿Eso qué quiere decir? Si siempre tenemos el mismo resultado y queremos tener distintos resultados, sean buenos, malos, no importa, sino distinto, pues hay que buscar otras alternativas pues para conseguir distintos resultados. Si siempre hacemos lo mismo, pues vamos a conseguir los mismos resultados. Es como el ejemplo de la cocina. Si queremos comer otra cosa, pues tenemos que buscar otras alternativas que nos den opciones para cocinar otras cosas. Lo mismo pasa en la vida, en todas las situaciones de la vida, no solo en la matemática o en la física o en
o en la educación física, o nada, en todo lado, en el trabajo, en el estudio, en la familia, en el barrio, en cualquier contexto. Si queremos que tener distintos resultados, pues tenemos que hacer distintas cosas para obtener distintos resultados. Si siempre hacemos lo mismo, vamos a encontrar el mismo resultado. Entonces, la invitación del día de hoy es mirar diferentes alternativas que también nos ayuden a identificar y a mostrar cosas distintas. Cosas distintas. Entonces, la invitación del día de hoy con la frase es esa. Buscar nuevas alternativas para buscar nuevos resultados para mejorar cada día. Esa sería como la invitación para el día de hoy. El tema, entonces, la clase del día de hoy vamos a ver la sesión número 13. Venimos hablando de todo lo que tiene que ver con el sistema de fuerzas, con Newton. Estuvimos hablando de la primera ley, que era la ley de la inercia. Después estuvimos hablando de la segunda ley de Newton, que era la fuerza es igual a masa por aceleración. Y después tocamos un tema que era la ley de la inercia, ¿no? La ley de la acción y reacción, que es la tercera ley de Newton. Entonces, tocamos estas tres leyes porque para poder hablar de la estática, que es el tema del día de hoy, es necesario saber la segunda ley de Newton, que yo les decía que era la base de todo lo que tiene que ver con el sistema de fuerzas. Con todo lo que tiene que ver el sistema de fuerzas. Entonces, para hablar de estática, necesitamos diferenciar varios puntos. Entonces, el primero, interpretar las fuerzas, es decir, tenemos que darle un sistema de fuerzas a las cosas para saber cuáles son las que están actuando sobre el objeto. Entonces, aquí dice, interpreta las fuerzas que se ejercen sobre un objeto. Eso quiere decir que tenemos que identificarlas para saber qué es lo que está haciendo ese objeto en ese momento. Si se está moviendo, si solo está si está en reposo, si se está moviendo, por qué se está moviendo, cuáles son las fuerzas que actúan para que ese cuerpo se mueva. Bueno, hay que identificar e interpretar las fuerzas. Después de interpretarlas, luego las tenemos que ilustrar, es decir, las tenemos que plasmar en el papel, en un plano, para identificar cuáles son las fuerzas y en qué dirección y en qué sentido se están dando. Recordemos que para ilustrar un sistema de fuerzas vectorial, es decir, con magnitud y sentido, para hacer un diagrama de fuerzas vectorial con magnitud y sentido, lo necesitamos hacer en un plano cartesiano. En un plano cartesiano. ¿Cuál es el plano cartesiano? Pues el plano cartesiano es el que tiene en el eje vertical todos los valores en y en el eje horizontal todos los valores en X. Entonces resulta y acontece que para ilustrar este sistema de fuerzas lo tenemos que hacer en un diagrama de fuerzas en un plano cartesiano. Para poder identificar cuál es la fuerza que se está ejecutando hacia un lado, cuál es la contrafuerza, hacia dónde va la fuerza normal, por qué la gravedad no jala al centro de la Tierra. Todas estas fuerzas que se ejercen hay que plasmarlas para poder identificarlas. Es decir, las tenemos que ilustrar. Después de que ya las tengamos, y primero las interpretamos, luego las ilustramos. Después de ilustrarlas, después lo que tenemos que hacer es efectuar el diagrama de cuerpo libre
a partir de esta ilustración. Es decir, ponerles la dirección exacta. Si va para arriba, si va para abajo, si va para un lado, si va para otro. ¿Por qué? Porque dependiendo de cómo se pongan, el movimiento se va a efectuar distinto. Por eso, todo tiene que ver con el movimiento. Bueno, ya les digo que es un diagrama de cuerpo libre. Ya les digo exactamente que es un diagrama de cuerpo libre. Y después dice, formula las ecuaciones correspondientes al diagrama. Esta es diagrama del cuerpo libre. Diagramas del cuerpo libre. Entonces, para esto, vamos a hacer un ejemplo de diagrama de cuerpo libre y para ese ejemplo le vamos a interpretar las fuerzas, le vamos a ilustrar las fuerzas, las vamos a efectuar en un plano cartesiano y vamos a formular las ecuaciones para hallar ese sistema de fuerza. Ese es el proceso que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, para eso pues, vamos a darle la definición a estática. Entonces, la estática es un estado en el que las posiciones relativas de los cuerpos no varían con el tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que si estamos hablando de un diagrama de cuerpo libre, es porque el cuerpo, vamos a mirar este dibujo, vamos a mirar que el cuerpo está suspendido. Entonces, este va a ser el techo, esto que está acá es el techo, esto va a ser una cuerda, esta línea de acá va a ser una cuerda, esta acá. Esta aquí va a ser otra cuerda, las cuales ambas cuerdas van a estar sujetadas en un punto. Es decir, van a estar unidas en un punto y en este punto va a haber otra cuerda suspendida, la cual va a tener un objeto. Esto que está aquí, esto que yo les muestro aquí, vamos a identificar que esto es una cuerda, esto es otra, y que aquí tenemos algo colgando. Y este cuerpo pues tiene un peso, ¿no? Una masa y un peso. Esto que está aquí, a esto lo vamos a denominar diagrama de cuerpo libre. Es decir, a esto es lo que nos formulamos como diagrama de cuerpo libre. Se llama de cuerpo libre porque está suspendido. Está suspendido. Vamos a ver un ejemplo de la vida cotidiana. Hagamos de cuenta que esta es la varilla y un columpio. Esta es la cuerda de un lado. Esta es la cuerda del otro. Este va a ser el asiento. Y el peso va a ser el niño que está sentado en el columpio. Eso quiere decir que si está sin movimiento, o sea, está quieto, el columpio está quieto, pero el niño está sentado en el columpio. Ese sería un ejemplo de diagrama de cuerpo libre en la vida real, digámoslo así, un ejemplo de la vida cotidiana. Se llama estática porque el cuerpo está suspendido y está quieto. Por eso se llama estática, por eso se llama cuerpo libre, porque está suspendido. Bueno, ya empezó a mejorar la asistencia. Ya vamos para 23 personas conectadas en este momento. Va mejorando. Entonces, a esto se le va a denominar diagrama de cuerpo libre. Se llama estática porque el cuerpo está suspendido. Está suspendido. Por eso, aquí, cuando digo es un estado en que las posiciones relativas de los cuerpos no varían con el tiempo. ¿Por qué no varían? Porque está suspendido y está quieto, es decir, el cuerpo está quieto, está estático.
Como está estático y no hay movimiento, pues no va a variar su posición en el tiempo. Por eso no va a variar en el tiempo. Está ahí suspendido. Ejerce una fuerza hacia el piso, pero el cuerpo está estático. Y como está estático, eso quiere decir que no varía con el tiempo. Con el tiempo. La primera ley de Newton implica que la fuerza neta y el movimiento de la fuerza de cada cuerpo se componen en un sistema que es igual a cero. Eso quiere decir que para este objeto que está suspendido, el diagrama de fuerzas, es decir, si se suma esta fuerza, que es la tensión 2, aquí no hay fuerza, entonces no hay nada, aquí no hay fuerza, no hay nada, pero si hay una fuerza que nos empuja al centro de la Tierra, que lo vamos a llamar gravedad. Esa fuerza que nos empuja al centro de la Tierra se llama gravedad. Ese peso se llama gravedad. Entonces, aquí podemos ver que esta fuerza que va hacia arriba es positiva y esta fuerza que va hacia abajo es negativa. Más con menos da cero, por eso el sistema de fuerzas va a ser cero. Entonces aquí esto es lo que dice acá. En el momento que la fuerza de cada cuerpo se compone en un sistema, va a ser igual a cero. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Aquí no hay nada que lo empuje hacia acá, no hay nada que empuje hacia de izquierda a derecha, solo hay una fuerza que nos empuja hacia el piso, la cual la vamos a llamar el peso, y eso depende de su gravedad. Y va a haber una tensión o una fuerza, una tensión, una fuerza, que se va a ejercer por el peso que ejerce el cuerpo. Si esta fuerza, si las ponemos en un diagrama, en un diagrama en el plano cartesiano, véanlo acá, vamos a ubicar esta fuerza, esta T2, la vamos a ubicar en el eje Y, vea, o sea, para arriba, y el peso, la vamos a ubicar abajo, en el plano cartesiano, es decir, en el lado negativo de la Y. Entonces, si esta fue ubicada en el plano positivo y esta en el plano negativo, más y menos, eso va a dar cero. Por eso la sumatoria de fuerzas en un cuerpo estático suspendido, la sumatoria de fuerzas va a ser cero. Va a ser cero. Esto es a lo que se le va a denominar estática. Esto es a lo que se va a denominar estática. Entonces, la estática es cuando un cuerpo que está quieto, estático, suspendido, aunque está quieto y está suspendido de alguna cuerda, de alguna tensión, estas tensiones van a ejercer una fuerza, que es distinto. Si hay fuerza, van a ejercer una fuerza. Van a ejercer una fuerza en la cuerda, no una tensión en la cuerda, no en el objeto. La sumatoria de fuerzas del objeto sí va a ser cero. Pero eso no quiere decir que esta fuerza vaya, que T2 vaya a ser cero. Ah, no, esto es T1. Y que T2 vaya a ser cero y que T3 vaya a ser cero. No. La sumatoria de fuerzas es para el objeto, no para las tensiones. Entonces, se llama estática porque se hace un diagrama de cuerpo libre. Se llama libre porque el cuerpo está suspendido. Y como está suspendido, eso quiere decir que está estático, por eso se llama estática. Para el objeto, la sumatoria de fuerzas va a ser cero, para el objeto. Pero las tensiones, eso no quiere decir que las tensiones no tengan, que sea cero en tensión, no. Si ustedes cogen, vamos a hacer un ejemplo, si ustedes cogen, y cogen un caucho, que creo que va a entrar otra persona. ¿Sí? Si uno coge un caucho y lo amarra del techo, y usted se cuelga de ese caucho,
ese caucho se va a empezar a estirar, a estirar, a estirar, hasta un momento en que no se va a estirar más. Eso quiere decir que aunque usted esté suspendido, ¿sí? Usted cogió ese caucho y se suspendió, y usted está quieto, para el cuerpo, para la persona que está suspendida, para el cuerpo, la sumatoria va a ser 0. Pero el caucho sí empezó a estirarse, a estirarse, a estirarse, y empezó a tensionarse. Eso quiere decir que ahí sí hubo una fuerza. Eso quiere decir que esa fuerza no va a ser 0. ¿Listo? ¿Alguna pregunta de qué es estática? Yo todavía no he empezado a darle solución a ningún ejemplo. ¿Alguna pregunta hasta ahí sobre qué es estática, muchachos? ¿Preguntas de qué es estática? Antes de empezar a explicar el ejercicio, el ejemplo. ¿Preguntas, muchachos? ¿Preguntas de qué es estática? Bueno, al parecer queda claro que es estática. Entonces vamos a ver el ejemplo. Vamos a ver el ejemplo para solucionarlo paso a paso según los desempeños. Es decir, vamos a interpretar el ejercicio, después lo vamos a ilustrar, después lo vamos a efectuar en un diagrama del plano cartesiano, y después le vamos a dar unas formulitas para solucionarlo. Entonces el ejemplo dice de la siguiente manera. Este es el ejemplo. El ejemplo dice que hay un cuerpo que está suspendido, pero ese cuerpo está atado a una cuerda. Atado a una cuerda. Y esta cuerda va a estar agarrada del techo de 2 cuerdas al mismo tiempo. De 2 cuerdas al mismo tiempo. Eso quiere decir que hay 3 tensiones. Hay 3 tensiones. La primera tensión, bueno, yo las nombré de abajo para arriba, ¿no? Tensión 1 sería esta, tensión 2 y tensión 3, ¿no? Pero vamos a hablar de tensión, la tensión 3. La tensión 3. Esta tensión 3 va a efectuar una fuerza, una tensión, va a generar una fuerza, una tensión, dependiendo de este ángulo, del ángulo que está aquí en esta esquinita. Esta esquinita. Dependiendo del ángulo, esta fuerza puede variar, puede variar. Para T2 también va a haber una fuerza, va a ejercerse una tensión, pero la tensión de T2 va a ejecutarse según este ángulo que se va a mostrar en este momento. Eso quiere decir que esta tensión es distinta a esta tensión. Aunque ambas estén agarradas, estén unidas y estén unidas por otra cuerda que va a tener un cuerpo suspendido, eso no quiere decir que esta tensión sea la misma de acá. Puede ser que cuando uno haga los cálculos matemáticos, las tensiones den iguales. Eso quiere decir que este ángulo y este ángulo eran iguales. Si no son iguales, eso quiere decir que las tensiones no van a ser iguales. Si este ángulo y este ángulo fueran iguales, T3 y T2 serían igual. Si son distintos los ángulos, inmediatamente la tensión va a variar. Eso quiere decir que para este ejercicio que estoy proponiendo acá, T3 y T2 no son iguales, porque este ángulo y este ángulo van a ser distintos. Van a ser distintos. Para T1, que sería la cuerda que realmente está sujetando el objeto para que realmente quede suspendido, T2 va a ejercer una tensión también, va a ejercer una fuerza. Esta tensión no tiene que ver nada con ángulos. ¿Por qué no tiene que ver nada con ángulos? Porque está verticalmente. Está verticalmente. Como está verticalmente, pues no tiene una inclinación. Como no tiene inclinación, pues esa tensión no se hace por medio de un ángulo. No es necesario hacerlo por medio de un ángulo. No sería necesario hacerlo
por medio de un ángulo. Entonces, tenemos que el objeto tiene una masa, y esa masa que ocupa un espacio por medio de la gravedad, pues se va a convertir en un peso, en peso. Es decir, que esta masa tiene un peso, tiene un peso. Y como esa masa que está suspendida de una cuerda, la gravedad, ya sabemos que la gravedad es una fuerza que nos jala al centro de la Tierra. Entonces, la gravedad en este ejercicio también va a jalar al centro de la Tierra, o sea, va a empujar el objeto para el centro de la Tierra. No va a pegarse a la Tierra. ¿Por qué no se va a pegar a la Tierra? Porque hay una fuerza, una tensión que tiene sujeto el objeto para que no caiga al piso. Eso quiere decir que aunque la gravedad nos está jalando al centro de la Tierra, esta tensión, por eso le decía que esta tensión no podría ser cero. ¿Por qué no puede ser cero? Porque si nos están jalando al centro de la Tierra, aquí hay una fuerza que nos está permitiendo que este objeto no vaya al centro de la Tierra, porque está sujeta. Entonces, esto que yo acabé de hacer aquí fue interpretar el ejercicio. Aquí lo que nos están pidiendo el ejercicio es mirar cuál es la fuerza de tensión que está ejerciendo esta cuerda. ¿Cuál es la fuerza de tensión que está ejerciendo esta cuerda? ¿Y cuál es la fuerza de tensión que está ejecutando esta fuerza? Eso es lo que vamos a hallar en este ejercicio de estática. Entonces, como vamos a hallar este ejercicio, ya hicimos lo primero, según los desempeños. Según los desempeños es interpretar las fuerzas que se van a ejercer. Entonces, aquí ya las interpretamos. Aquí ya sabemos que hay una fuerza de tensión que es la que permite que el objeto no se caiga al piso. O sea, aquí va a haber una fuerza. Ya identificamos la primera. Como esta fuerza está sujeta de dos cuerdas al mismo tiempo, eso quiere decir que esta cuerda también va a ejercer una fuerza con respecto a esta. Va a ejercer una fuerza. Y que esta tensión también va a ejercer una fuerza. Eso quiere decir que en este ejercicio vamos a identificar y vamos a hallar tres fuerzas. T1, T2 y T3. Listo. Ya hicimos lo primero que aparece aquí en los desempeños. Interpretar las fuerzas. Después dice, vamos a ilustrarlas. Las vamos a ilustrar. Listo. Entonces vamos a hacer el siguiente paso que es ilustrar. Entonces, para poder ilustrar esto que está acá, vamos sobre el objeto, vamos a ponerle un plano cartesiano. Entonces vea que aquí yo puse el eje Y y aquí le pusimos el eje X. Vea, aquí se los nombré. Eje X, véala acá, eje X. Y aquí pusimos el eje Y. ¿Por qué puse el diagrama de fuerzas sobre el objeto y no lo puse aquí en la intersección de las tres cuerdas? Pues fácil. Si pongo el diagrama en este punto de intersección, yo aquí todavía no estoy hallando, las tres fuerzas. Si yo lo pongo acá, estaría hallando únicamente y exclusivamente T3 y T2. Y no podría hallar T1. Para poder hallar las tres, tengo que poner el diagrama de fuerzas en el objeto, es decir, en el último pedazo de todo el diagrama. Entonces, el diagrama arranca con el techo, y en el techo están sujetadas dos cuerdas, que sería el siguiente paso. Esas dos cuerdas están sujetas a otra, que sería el siguiente, y esa cuerda está sujeta de un objeto. El diagrama se hace en el último pedazo del diagrama. El plano cartesiano se pone en el último pedazo del diagrama
en el diagrama de ilustrativo, digámoslo de cierta manera. Entonces, listo. Como yo ya le puse el plano cartesiano sobre el objeto, donde el objeto va a ser el centro, donde el objeto va a ser el centro, ya puedo identificar aquí que para este objeto, para todo el diagrama, para todo el diagrama, para este diagrama, necesitamos identificar cuáles son los valores que vamos a utilizar para poder hallar T1, T2 y T3. Entonces, aquí al ladito vamos a poner los valores que nos van a dar en el ejercicio. Entonces, decía que para la tensión 3 depende del ángulo que está acá arriba. Este ángulo lo vamos a llamar ángulo teta. Entonces, el ángulo de esta esquinita, que es teta, véalo acá, va a valer 60 grados. Entonces, este ángulo de esta esquina vale 60 grados. Y el ángulo de esta esquina, que sería la otra, la vamos a llamar alfa, que sería este signo que está acá, alfa. Para alfa, el grado de inclinación, es decir, este de aquí, de esta esquinita, va a ser de 25 grados. Va a ser de 25 grados. Tenemos que esta masa está ocupando un espacio y como está suspendida, esta masa se convierte en peso. O sea que el peso del objeto es de 50 kilogramos. Y también sabemos que, según Newton, la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Pero en este caso de estática, escuchen bien en lo que les voy a decir. En el caso de estática, uno no habla de aceleración. Según Newton dice, fuerza es igual a masa por aceleración. No se habla de aceleración porque el objeto está suspendido. Como está suspendido, está quieto. Y como está quieto, pues no tiene aceleración. No tiene aceleración. Pero sí tiene una fuerza que nos jala al centro de la Tierra. En cualquier parte de la Tierra, esa fuerza siempre va a estar. Eso quiere decir que para la estática, según Newton, la aceleración va a ser la gravedad. La aceleración va a ser la gravedad. Eso quiere decir que la ecuación para la estática sería fuerza es igual a la masa por la gravedad. Entonces aquí ya podemos encontrar la primera diferencia de la fuerza de estática con la fuerza de la segunda ley de Newton. Y es que la diferencia es que en la segunda ley de Newton, la fuerza es igual a la masa por la aceleración. En cambio, en la estática, la fuerza va a ser igual a la masa por la gravedad. Entonces, ya teniendo aquí este segundo desempeño, que sería ilustrar las fuerzas que ejercen en el objeto. Entonces ya la ilustramos. Aquí está ilustrado, vea. Aquí ya la pusimos. La ilustramos, dijimos que el peso primordial era la masa y que dentro de esta masa había una fuerza y dentro de esa fuerza había una gravedad y que para que esta fuerza, esta masa quedara suspendida y no tocara el piso, aquí se debía ejercer una tensión y que para esta tensión ejercía también una tensión acá y una tensión acá. Y que esas tensiones dependían del grado de inclinación. Eso fue lo que acabé de hacer, que sería el siguiente desempeño, es decir, ilustrar las fuerzas. Después dice, efectúa las diagramas del cuerpo libre a partir de las fuerzas. Es decir, vamos a meter la ilustración en el plano cartesiano. Eso es lo que vamos a hacer ahí. Entonces, lo primero, identificamos el problema. Segundo, hicimos el dibujito del problema. Tercero, identificamos cuál es el objeto primordial que ejerce toda la fuerza.
Tercero, identificamos que existen tres tensiones en el sistema de fuerzas. Ahora vamos a coger este pedacito que está acá, porque lo vamos a hacer paso a paso. Entonces lo vamos a hacer de abajo hacia arriba. Entonces lo primero que vamos a hacer es diagrama de fuerzas para este objeto. Después vamos a hacer diagrama de fuerzas para la tensión 1. Después vamos a hacer diagrama de fuerzas para la tensión 3. Y después vamos a hacer el diagrama de fuerzas para la tensión 2. Es decir, tenemos que hacer varios diagramas de fuerzas. Entonces, como se hace paso a paso, el primer objeto es el que está suspendido, es decir, el de la masa. Entonces yo voy a hacer el diagrama de fuerzas aquí, que se ven en el objeto suspendido. Entonces, en el objeto suspendido, ¿qué vemos? Aquí a este lado no hay una fuerza que empuje de izquierda a derecha al objeto. O sea, no hay una fuerza que empuje hacia allá para que se mueva como un péndulo, digamos. Si lo movemos acá, esto se convertiría en un péndulo porque se va a empezar a mover así, de ida y vuelta. Como está quieto, eso quiere decir que de izquierda a derecha no hay una fuerza que lo empuje. Es decir, que aquí en este diagrama de fuerzas, en este pedazo de plano cartesiano, yo no pongo ninguna flecha, ningún vector. ¿Por qué yo no pongo ningún vector? Porque no hay una fuerza que esté moviendo este objeto para allá. De derecha a izquierda tampoco hay una fuerza que haga mover el objeto. Es decir, que en este pedazo del plano cartesiano en el eje X, es decir, este pedacito acá, no se pone nada. Ahí no se pone nada. Eso quiere decir que para la masa 1, o para la masa, en el eje X, es decir, en este eje X, no hay una fuerza, o sea, no hay fuerzas aquí que lo muevan para que se mueva de izquierda a derecha. Por eso está quieto, no hay nada que lo mueva. Como no hay nada, yo en el plano cartesiano que dibujé para el primer momento, yo no pongo nada en el eje X. Igual que está acá, yo no pongo nada. Porque no hay una fuerza que la mueva de lado a lado. En cambio, en el eje Y, vean, en el eje Y sí hay una tensión y sí hay una fuerza que nos jala al centro de la Tierra. Entonces, la tensión, es decir, la cuerda que jala, es decir, la cuerda que está sujeta al objeto, esta tensión va en el plano cartesiano del centro para arriba. Entonces la flecha la vamos a poner del centro para arriba, porque el plano cartesiano lo pusimos en la mitad del objeto. Vea. O sea que la tensión 1, que sería esta, va en el eje de la Y, vea, en el eje de la Y, pero va en la parte positiva de la Y, es decir, en la parte de arriba del plano cartesiano. Entonces la pongo ahí pongo la flechita. Pero yo les decía que todo cuerpo en la Tierra tiene una fuerza que jala al centro de la Tierra. Esa fuerza la vamos a ubicar del objeto para abajo. Porque nos jala al centro de la Tierra. O sea que la flecha va del centro para abajo, vea. Entonces, para la masa 1, o para la masa, porque solo hay una masa, para la masa, el diagrama de fuerzas que se va a utilizar sería el que pusimos acá. Este diagrama que está acá. Entonces, el diagrama de fuerzas para la masa dice que hay una tensión que va en el eje de la Y positiva y hay un peso, una fuerza que nos jala al centro de la Tierra que va para abajo. Listo, yo ya armé el diagrama de cuerpo libre, que sería el siguiente punto que está acá. Efectúa el diagrama de cuerpo libre. Listo, ya lo efectuamos, ahí está. Acá está, ya lo tenemos. Lo tenemos en un plano cartesiano y le tenemos los dos vectores. El vector de la tensión 1 que va para arriba y el vector de la gravedad que va para abajo. Luego dice, según los desempeños, dice, vamos a formular una ecuación correspondiente al diagrama de cuerpo libre. Es decir, vamos a proponer, vamos a dar una ecuación
para hallar esta tensión, la tensión número 1. Entonces, para poder hallar la tensión número 1, tenemos que plantear una ecuación, una formulita. Entonces decíamos que si este objeto está estático, para este cuerpo de masa M, el sistema de fuerzas va a ser 0. ¿Se acuerdan? Que yo les decía, si en estática el cuerpo está suspendido y quieto, el diagrama de fuerzas, la sumatoria de todas las fuerzas para la masa va a ser 0. Como el diagrama que hicimos acá es de esta masa, y si se dice que la sumatoria de fuerzas para esta masa es 0, eso quiere decir que la sumatoria de fuerzas en Y, porque no hay en X no tenemos fuerzas, solo en Y, la sumatoria de fuerzas en Y para la masa va a ser 0. Entonces yo acá pongo, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Esto es lo que significa este simbolito, como una E mayúscula. Esto significa sumatoria. Entonces, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. La sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0. Entonces ya tenemos aquí un primer apartado de nuestra fórmula que vamos a plantear para hallar la tensión número 1. Entonces resulta y acontece que si la sumatoria de fuerzas es igual a 0, vamos a este lado del igual, vamos a poner la sumatoria de fuerzas. Entonces tenemos aquí que la tensión 1 que va para arriba, entonces la ponemos acá, vea, tensión 1, y le vamos a sumar la tensión de la gravedad, es decir, la fuerza que va hacia abajo. Pero la fuerza, vea, que está en el eje negativo de la Y, vea, está en la parte de abajo del plano cartesiano. Y ya sabemos que esta parte de aquí del plano cartesiano son todos los valores negativos en Y. Eso quiere decir que este peso, el peso del objeto, que sería la fuerza de la gravedad, el peso del objeto, se lo vamos a restar a la tensión, porque este está negativo y este está positivo. Entonces sería la tensión 1 menos el peso. Eso es lo que yo pongo acá. T1 menos W va a ser igual a 0. Eso es lo que puse acá, vean. T1 menos W es igual a 0. T1 es igual, T1 menos W es igual a 0. Listo. Ya tenemos planteada la ecuación. T1 menos W es igual a 0. Pero lo que vamos a hallar es T1, vea. Vamos a hallar acá T1. Porque es lo que estamos hallando. Eso quiere decir que en esta ecuación yo voy a despejar T1. Voy a despejarlo. Entonces, este menos W está restando. Eso quiere decir que si yo lo paso al otro lado del W, va a pasar a sumar. Entonces queda que T1 va a ser igual a W. W más 0, pues da W. O sea que T1 va a ser igual a W, que es lo que tengo acá. T1 es igual a W. Pero ya sabemos que para la gravedad, el peso o la fuerza de la gravedad, a eso lo vamos a denominar W. Entonces, el peso de la gravedad lo vamos a denominar W. Entonces decíamos que la fuerza en la estática va a ser igual a la masa por la gravedad. Si la fuerza que estoy hablando es la fuerza de la gravedad, pues esa fuerza la vamos a llamar W. ¿Listo? Y ya sabemos que la fuerza, o W, va a ser igual a la masa por la gravedad. Eso quiere decir que W va a ser igual a la masa por la gravedad. Entonces yo voy a reemplazar, voy a coger donde dice W, que es M por G, voy a coger esa MG y la voy a reemplazar donde dice acá W. Donde dice acá W. Donde dice aquí W, vea. Acá, voy a meter aquí. Entonces, voy a cambiar esta W y la voy a cambiar por MG. Eso quiere decir que la tensión 1 va a ser igual a M por G. A M por G.
Ya tenemos despejada T1. Ahora vamos a reemplazar. La masa. ¿A cuánto equivale la masa? La masa equivale a 50 kilogramos. Eso quiere decir que yo pongo aquí, la masa equivale a 50 kilogramos. Vean. Y la gravedad, yo les había dicho que la gravedad es la misma en toda la Tierra. La gravedad siempre va a tener el mismo valor, siempre va a ser 9.8. Veanla acá, 9.8 metros sobre segundos cuadrados. Ese es el valor de la gravedad. Es decir, en cualquier ejercicio de aquí en adelante que hable de gravedad, el valor de la gravedad va a ser 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces tenemos que T1 va a ser a W y W es masa por gravedad. Eso quiere decir que la masa que es 50 kilogramos por la gravedad que es 9.8, entonces multiplico 50 por 9.8 y 50 por 9.8 eso da 490. Ya sabemos que la fuerza, las unidades de la fuerza es Newton. Eso quiere decir que la tensión número 1 es de 490 Newton. Eso quiere decir que esta tensión, esta que está acá, es de 490 Newton. ¿Alguna pregunta, muchachos, de cómo fue que hallamos la tensión número 1? Preguntas, por favor. Preguntas de cómo hallamos la tensión número 1. Voy a mirar el chat a ver si tienen preguntas, por favor. Preguntas. Preguntas de cómo hallamos la tensión número 1, por favor. ¿Alguna pregunta? Listo. Julián dice no, señor. ¿Alguien más? ¿Preguntas? Bueno, yo creo que si tuvieran preguntas hubieran activado el micrófono. Y profe, no entendí ahí. ¿Qué es lo que deberían hacer? ¿Listo? Si no entienden, activen ese micrófono y digan, profe, yo la verdad no entendí ahí. Y yo vuelvo y repito. Si no preguntan, pues va a ser como difícil yo saber si tienen dudas, ¿no? Si no preguntan, yo hago de cuenta que entendieron. ¿Listo? Entonces voy a continuar. Listo. Entonces ya hallamos la primera tensión. Esta cuerda equivale a 490 newton. Listo. Ahora yo les decía que íbamos a hacer los diagramas de abajo hacia arriba. Entonces ya hicimos el primero que era para la masa. Ahora vamos a hacer el diagrama de aquí donde se unen las tres tensiones. Vamos a hacer el diagrama donde se unen las tres tensiones. Eso quiere decir que yo voy a coger esta esquinita que parece una Y, una Y, o Y latina, no, Y. La Y de yuca. La Y, vamos a coger esta tensión y esta tensión y las vamos a ubicar dentro de un plano cartesiano. Veanla acá, esta es la Y. Las flechas rojas es la Y que se ve acá. Esta es lo que se ve acá. Esta Y. ¿Listo? Entonces las flechas rojas van a ser esas tres tensiones. Esta de acá va a ser esta flechita acá. Esta de acá, T2, va a ser esta flechita acá. Y T1, que fue lo que acabamos de hallar, va a ser la tensión de acá. Entonces yo lo que voy a hacer es ubicar este plano, este dibujito lo voy a ubicar aquí en el plano cartesiano. Entonces yo planteo otro plano cartesiano aparte. Entonces yo pongo acá el eje de la Y, pongo el eje de la X para armar el plano cartesiano. El centro, es decir, donde se unen las tres cuerdas, va a ser el centro del plano cartesiano. ¿Listo? Ubico la tensión 2 y la tensión 3. Tensión 2, tensión 3 y tensión 1. El ángulo de acá arriba de la tensión 3 va a ser el mismo ángulo que se va a replicar aquí abajo. Es decir, este ángulo que está acá va a ser el mismo que se va a replicar aquí abajo. Es decir, el ángulo, a ver si lo puedo chiquitar más. Ya. Este ángulo de aquí de la esquina va a ser este mismo ángulo de aquí abajo, de este triángulo. Es decir, si se replica arriba, se replica abajo. Eso quiere decir que si acá en este lado
Este ángulo va a ser el mismo de aquí abajo, es decir, el que va a ser acá en el centro. Este ángulo de la otra cuerda, la tensión número 2, también se va a replicar acá abajo, al otro lado. Es decir, que aquí abajo también va a tener un ángulo. Entonces voy a agrandar el zoom para que veamos bien el diagrama de fuerzas. Listo, acá lo tengo, véanlo acá. Este es el diagrama. Entonces aquí tenemos la Y. Entonces aquí, esta sería tensión 3, esta sería tensión 2 y esta sería la tensión número 1, que fue la que ya hallamos. Esta ya la hallamos. Entonces, vean que el ángulo de arriba lo repliqué también aquí en esta esquinita. Y el ángulo que estaba acá arriba de la tensión 2 también lo repliqué abajo. Recuerden que para el ángulo de acá arriba, que es teta, yo le di que teta era 60 grados, vean. Eso quiere decir que en este diagrama de fuerzas, el ángulo que está aquí abajo sería de 60 grados. Ahí se ve un poquito borroso, pero ahí dice 60 grados. Y para el otro, pues sería el otro ángulo, es decir, el que se replica acá arriba. Y este de acá arriba, que es alfa, a ese yo le di el valor de 25 grados. Eso quiere decir que este angulito de aquí de la esquina es de 25 grados. Ya cuando tenemos esto, este diagrama de fuerzas, ya podemos identificar varias cositas. Entonces, en estática, en este pedazo tenemos que utilizar las razones trigonométricas. ¿Por qué tenemos que utilizar las razones trigonométricas? Fácil. Si nos damos cuenta, en esta tensión, la tensión número 3, también se va a dibujar un triángulo. Vea, este sería un lado, este sería otro lado, y la tensión sería la diagonal, es decir, la hipotenusa. La tensión sería la hipotenusa. Eso quiere decir que yo tengo que coger este triangulito T2 y yo lo voy a poner aquí abajo, vean, como triángulo, para poder hacer el teorema no, sino la razón trigonométrica que necesitemos. En este caso, necesitamos la del seno y la del coseno. Vean, aquí se las puse todas, para recordar todas las razones trigonométricas, pero solo vamos a utilizar la del seno y la del coseno. Entonces resulta y acontece que yo tengo que dividir estos dos triángulos. Vean que si miran, vamos a hacer, aquí tengo este T2, ya que vamos a coger es el ángulo, este triángulo, el del triángulo del lado derecho del plano cartesiano. T2. Entonces, para T2, vean que T2, la base, es decir, este pedacito de acá, va a tener una tensión desglosada en el eje X, es decir, va a tener un T2 en X, que sería este pedacito de acá, un T2 en X. Pero también va a tener un T2 en Y, vea, que sería la altura del triángulo. Va a tener un T2 en el eje de la Y. Lo mismo va a pasar para el otro triángulo, ¿no? Para T3. Para T3 también va a tener T3 en Y y también va a tener un T3 en el eje X. Entonces, partiendo de ahí, yo voy a coger el triángulo de T2 y lo voy a ubicar acá abajo. Veanlo acá. Y le voy a poner el nombre a sus catetos. Entonces, el lado de abajo, es decir, la base del triángulo, va a ser T2 en X, que sería este pedacito acá. Es decir, la base del triángulo va a ser T2 en X. La altura del triángulo va a ser T2 en Y, para poder tener el triángulo. Entonces, si nos damos cuenta en las razones trigonométricas, habla de un cateto opuesto y en ambas hablan de hipotenusa. Entonces aquí tiene hipotenusa, eso quiere decir que podemos utilizar cualquiera de los dos. Pero aquí lo que tenemos que hallar
Aquí lo que vamos a despejar es T2 en X. Vamos a despejar es la base del triángulo. ¿Por qué vamos a despejar la base del triángulo? Ah, no, mentiras. Tenemos que hallarle la base del triángulo y le tenemos que hallar la altura. O sea que para este triángulo, es decir, para el triángulo T2, vamos a utilizar seno y también vamos a utilizar el coseno. Es decir, vamos a utilizar ambas razones trigonométricas para el mismo triángulo. Entonces aquí tenemos, aquí vea, aquí yo les publiqué otra vez cómo es que se nombra el cateto adyacente y el cateto opuesto. Entonces, para el cateto adyacente, es decir, para la base, entonces para la base del triángulo vamos a utilizar el coseno. Entonces resulta y acontece que el ángulo de este triángulo es de 25 grados. Entonces tenemos el coseno de 25 grados, porque es el ángulo que estamos mirando acá, el coseno de 25 grados, es igual, como es coseno, entonces miramos aquí la razón trigonométrica del coseno, dice que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces vamos a mirar cuál es el cateto adyacente. Acá el cateto adyacente es la base, vea. Entonces, el coseno de 25 es igual al cateto adyacente, que es T2 en X. Vea, aquí se los puse, cateto adyacente, es decir, la base, T2 en X, dividido la hipotenusa. La hipotenusa, vea. Pero la hipotenusa ya sabemos que es T2. Entonces nos queda que coseno de 25 grados es igual a T2 en X dividido T2. Dividido T2. Vamos a despejar T2 en X. Eso quiere decir que yo tengo que coger este T2 que está dividiendo y lo voy a pasar al otro lado a multiplicar. Entonces me queda que T2 lo pasé a multiplicar a coseno de coseno de 25, entonces T2 por coseno de 25 es igual a T2 en X. Ya hallamos la primera razón trigonométrica para este primer triángulo. Ahora vamos a hacer para el mismo triángulo, pero ahora con el seno. Con el seno. Entonces el seno dice, el seno de 25 grados. ¿Por qué 25 grados? Porque todavía estamos mirando el mismo ángulo, que sería el de 25 grados, que es el de este triángulo. Entonces, el seno de 25 es igual al cateto opuesto, pero el cateto opuesto es T2 en Y, vea. El cateto opuesto va al frente, vea. Acá se los puse también. El cateto opuesto es T2 en Y. Entonces, quedaría seno de 25 grados es igual a T2 en Y dividido T2. Tengo que despejar T2 en Y, que es lo que estamos hallando. Entonces, cojo T2, que está dividiendo, y lo voy a pasar a multiplicar. Entonces me queda T2 por seno 25 igual a T2 en Y. ¿Listo? Entonces, ¿qué hemos hecho hasta ahí? Hicimos el diagrama de fuerzas de las cuerdas, la pusimos en un plano cartesiano, ubicamos las cuerdas como tensiones, como vectores. Sabemos que para poder hallar esta tensión se desglosa tanto en el eje Y, T2 en Y, y también se desglosa en el eje X, T2 en X. Lo mismo pasa para T3, T3 en Y y T3 en X. Ocurre exactamente igual para ambas tensiones. Entonces, como se desglosa en X y también se desglosa en Y, ahí se dibuja un triángulo. Como se dibuja un triángulo, yo cojo ese triángulo y lo paso acá abajo. Como es un triángulo, y estamos hablando de razones trigonométricas, ya sabemos que las razones trigonométricas se utilizan en triángulos. Eso quiere decir que necesitamos hallarle la razón trigonométrica del seno y la razón trigonométrica del coseno. Entonces, planteamos aquí el triangulito, le planteamos las dos razones trigonométricas que las puse acá,
vamos a utilizar la del coseno para la base, es decir, para T2 en X, y vamos a utilizar la del seno para la altura del triángulo que se va a hacer con el seno, con la razón trigonométrica seno. Entonces planteamos aquí, coseno de 25 es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa, el cateto adyacente es 3,2 en X y la hipotenusa es T2. Cogemos este T2 que está dividiendo y lo pasé a multiplicar y me dio una primera ecuación. Lo mismo hago para la razón trigonométrica del seno. Entonces, seno de 25 es igual a T2 en Y, que sería la altura o el cateto opuesto, sobre la hipotenusa, que sería T2. Cojo la hipotenusa, que es T2, y la paso al otro lado a multiplicar y me da una segunda ecuación. ¿Preguntas hasta ahí de cómo es que estoy planteando el diagrama para las tensiones de las cuerdas? Preguntas, muchachos, necesito saber si tienen preguntas. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? Bueno, igual esta grabación está siendo, esta clase está siendo grabada. Esta grabación la voy a subir en la plataforma ahorita para que ustedes revisen el video y el paso a paso que yo estoy explicando en el video, ustedes lo hagan para solucionar el ejemplo que les dejé de tarea. ¿Listo? El ejemplo es igual, pero cambian solo los datos. Es decir, lo tienen que hacer igual, pero cambiándole los datos. Ahorita les muestro cómo es el ejercicio de tarea para que vean que es igualito, pero cambié fue los datos. Cambié fue los datos. Bueno, entonces ya tenemos aquí dos ecuaciones que nos salieron desde las razones trigonométricas. Entonces, el siguiente paso es hacer exactamente lo mismo, pero ahora para el triángulo T3. Yo cojo el triángulo T3, lo pongo aquí abajo, véanlo, y vamos a hacer exactamente lo mismo. El coseno para la base, es decir, para T3 en X, el coseno para la base, y el seno para la altura. Entonces tenemos que el coseno de 60 grados, ¿por qué 60 grados? Recuerden que esta esquina de este ángulo es de 60 grados porque es para la tensión número 3. Recuerden que la tensión número 3 tiene teta y teta equivale a 60 grados. Entonces, por eso aquí el ángulo que estoy utilizando en T3 va a ser 60 grados. Entonces, para la base, que es T3 en X, entonces vamos a utilizar el coseno. Entonces, coseno de 60 grados es igual al cateto adyacente, es decir, T3 en X, dividido la hipotenusa, y la hipotenusa es T3. Cojo la hipotenusa, que es T3, que está dividiendo, la voy a pasar a multiplicar. Entonces me queda T3 por el coseno de 60 es igual a T3 en X. Eso quiere decir que ya tengo otra ecuación. Vamos nombrando las ecuaciones que nos han salido. Una para T2 con coseno, otra para T2 con seno. Ahora ya nos salió otra para T3 con coseno y nos salió otra para T3 con el seno. Con el seno es igual, seno de 60 es igual al cateto opuesto, pero el cateto opuesto es T3 en Y, dividida la hipotenusa. La hipotenusa es T3. T3. Eso quiere decir que ya nos salieron otras dos ecuacioncitas. Entonces resulta y acontece que tenemos que hacer, como ya tenemos unos valores de T3 en X, o sea, tenemos valores de la tensión 3 en X y tenemos los valores de la tensión 3 en Y. Eso quiere decir que aquí tenemos una tensión también en X y tenemos tensión también en Y. Es decir, la T2 tiene tensión en X, T2 en X, y T3 también tiene en X. Eso quiere decir que yo tengo que hacer una sumatoria de fuerzas para X
y tengo que hacer una sumatoria aparte para y. Porque las estoy dividiendo, es decir, estoy separando las tensiones. Entonces, como yo ya sé que para el primer triángulo que yo hice hay una tensión en X y para el segundo triángulo también hay una tensión en X, yo voy a plantear, así como hice aquí para la masa, yo planteé aquí una sumatoria de fuerzas en Y, vea, porque solo se veían acá en Y, vea, solo tenía un eje. No lo hice en X porque no habían fuerzas ahí, ¿no? Por eso solo hice en Y. Pero yo hice una sumatoria de fuerzas en Y y una sumatoria de fuerzas en X. En X dio 0, por eso no lo hice. En Y nos dio 490 newton. Eso quiere decir que yo también tengo que plantear una sumatoria de fuerzas en X, vea. Como estamos hablando de estática, recuerden, esa palabra estática es porque está quieto, está estático. Como está estático, no tiene aceleración. Como no tiene aceleración, eso quiere decir que no tiene movimiento. Eso quiere decir que la sumatoria de fuerzas, al igual que en la primera ley de Newton, que era la ley de la inercia, que era cuando un cuerpo estaba quieto, decíamos que la sumatoria de fuerzas era 0. Entonces yo tengo que plantear también que para la sumatoria de fuerzas en X también va a ser 0. Listo. Planteé también que la sumatoria de fuerzas en X va a ser 0. Pero como estoy hablando de X, vea, de la sumatoria de fuerzas en X, voy a tomar las dos ecuacioncitas que nos salieron para la tensión en X, para la sumatoria de fuerzas en X. Entonces, la primera que nos dio, T2 por el coseno de 25 grados. Entonces, yo la tengo acá. T2 por el coseno de 25 grados. Y le voy a restar. Vean que la tensión 2 es positiva, ¿por qué? Vamos a volvernos al primer plano cartesiano. Acá, vea. La T2, vea que está en el eje donde todos son positivos, vea. Aquí T2, todos son positivos. Está en el cuadrante donde todos los números son positivos. Por eso acá, en la sumatoria de fuerzas, T2 lo puse positivo. En cambio T3, vea, yo lo pongo acá negativo, porque si yo me voy aquí al diagrama de fuerzas, T3, vea, está en el lado donde hay valores negativos en X, vea. Estos son los valores negativos en X. Vea que en X son negativos, porque está en el lado de las X negativos. Entonces, como están en el X negativos, T3 en X está en el lado negativo, yo lo que voy a hacer es coger T2 por el coseno 25, que nos dio acá, vean. Ve aquí, T2 por el coseno 25, y le voy a restar T3 por el coseno de 60. Entonces yo le resto T3 por el coseno de 60. Hice esa resta. Esto que está aquí, está restando, lo voy a pasar a sumar. Por eso quedó T2 por el coseno 25 igual a T3 por el coseno de 60. Cogí este que está restando y lo pasé al otro lado a sumar. A sumar. Ahora, yo voy a despejar T2 porque es lo que voy a hallar primero. Voy a hallar T2, que sería esta tensión que está acá, vea. Esta que está acá, T2. Pero vea que para hallar T2 tengo que despejar también. Entonces, este coseno de 25 grados se está multiplicando a T2. O sea que yo cojo este coseno de 25 y lo voy a pasar a dividir. Por eso acá quedó dividiendo. ¿Verdad? T3 por el coseno de 60 dividido coseno de 25 grados. Eso quiere decir que yo acá, vea, aquí yo ya hallé, aquí yo ya tengo la fórmula para hallar T2. ¿Listo? Ahora, yo voy a sacarle el coseno de 60 grados. El coseno de 60 grados es 0,5. Y abajo voy a sacarle el coseno de 25 grados. Y el coseno de 25 grados es 0,9. Entonces me queda T3, véanlo acá. Y yo en la calculadora saqué el coseno de 60, que es 0,5, y el coseno de 25, que es 0,9.
Ahora voy a dividir 0,5 dividido 0,9, eso da 0,55. Eso quiere decir que yo ya tengo la primera ecuación que voy a utilizar ahorita más adelantico para poder hallar T2. Entonces, T2 es igual a T3 por 0,55. O sea que yo aquí, vea, aquí la enumeré. Fórmula 1. La primera fórmula para hallar las tensiones. Ya hallamos T1, que fue 490 newton, que fue lo primero que hicimos, hallar T1. Ahora para hallar 2, me salió una fórmula que dice T3 por el 0,55. Eso quiere decir que yo tengo que hallar T3 de alguna manera para poder reemplazarlo ahí. Voy a hallar T3. Entonces, para hallar T3, lo tenemos aquí abajo. Para T3, ahora, así como aquí arriba planteé la sumatoria de fuerzas en X, ahora voy a plantear la sumatoria de fuerzas en Y para las tensiones, no para la masa, para las tensiones. Entonces, para las tensiones voy a hacer exactamente lo mismo. Entonces, voy a coger T3 por el seno de 60. Entonces, si nos vamos aquí, acá arriba, vean, el plano cartesiano, T3 en Y está del centro para arriba, es decir, está en el eje positivo de las Y, vea. Está en el eje positivo de las Y, vea. T3 en Y, que sería este pedacito de acá, está en el eje positivo de las Y, vea que está de la mitad para arriba. Eso quiere decir que en Y es positivo. T3 en Y es positivo. Entonces, como es positivo, yo lo pongo acá, vea. T3 por el seno de 60 va positivo. Da positivo. Ahora, para T2 en Y, porque estoy haciendo la sumatoria de fuerzas en Y, T2 en Y también es positivo. Entonces lo vamos a comprobar. Vea que T2 también está en el eje positivo de las Y. Vea que el eje positivo de las Y sería de la mitad para arriba, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. Para las Y son positivos. Las Y negativas son acá abajo, vea. De la mitad para arriba son positivos. Eso quiere decir que T2 en Y también es positivo. Por eso aquí la sumatoria de fuerzas en Y se suman ambas. Vea. T3 por el seno de 60 más T2 por el seno de 25 grados. Pero veamos que aquí dice que menos T1. ¿Por qué sale este menos T1? Pues resulta y acontece que en el problema, acá en el problema, vea que la tensión 1 sí está en el eje de la Y. Y también tiene que ver para la tensión número 3 y para la tensión número 2. Pero vea que la tensión número 3, que es esta, la tensión 1, perdón, la tensión 1, si esto es el plano cartesiano, la tensión 1 va a estar por debajo. Vean que aquí yo la dibujé, vean. La tensión 1 va por debajo. Vea que yo dibujé aquí la tensión 1, pero la puse por debajo acá, vea. Y está en el eje negativo de las Y. En el dibujo está en el eje negativo de las Y. Por eso aquí la tensión 1, yo le resto la tensión 1 en la sumatoria de fuerzas en Y. Aquí sí le meto la tensión 1 porque la tensión 1 está en el eje de las Y. Entonces, como está en el eje de las Y, yo la resto. Se la resto. Entonces, aquí vamos a restar. Entonces, vamos a plantear la siguiente cuestión. Aquí tengo T3 por el seno de 60 más T2 por el seno de 25. Pero vean que esta T2, yo ya la hallé, que es esta que está acá arriba. Espera, a ver, la divido. A ver si se alcanza a ver. Si se alcanza a ver. Vean acá. Ah, aquí. T2 es igual a T3 por 0.55, 0.55. Eso quiere decir que yo puedo coger T3 por 0.55 y lo reemplazo aquí donde dice T2. Lo voy a reemplazar porque fue lo que nos dio. Entonces, como lo voy a reemplazar, yo cojo aquí T2 y digo que T2 equivale a T3 por 0.55. Estoy reemplazando porque arriba, aquí ya lo hallamos. Vea, T2 es igual a T3 por 0.55. Entonces yo cojo donde dice T2, voy a poner T3 por 0.55. Entonces, si acá dice T2, aquí lo voy a cambiar por T3 por 0.55.
Eso quiere decir que esta ecuación ya quedó con elementos de T3. Vea, T3, T3. T1 no, pero T1 ya lo conocemos. T1 vale 490. Es decir, que más adelante yo no voy a poner aquí T1, sino voy a poner 490, que fue lo que ya hallamos. Ahora, ¿qué hacemos? Ahora lo que hacemos es sacarle el seno a 60 grados. El seno de 60 es 0.86. Ahora vamos a sacar el seno de 25, que es 0.42. Entonces nos queda que T3 por el seno de 60, que ya lo hallé, que sería T3 por 0.88, más T3 por 0.55. Aquí yo no saco nada porque eso ya lo habíamos hecho. Por el seno de 25 grados, pero el seno de 25 grados es 0.42. Listo. Ahora, ¿qué hacemos? Ahora vamos a multiplicar 0.55 por 0.42. Entonces, 0.55 por 0.42 nos da 0.23. Entonces, nos queda T3 por 0.86 más T3 por 0.233, que fue lo que nos dio, es igual a T1. A T1. Entonces, aquí yo tengo 0.86 más 0.23, eso da 1.091. Pero 0.91, ¿qué? 0.91 T3, porque estoy sumando, es como si yo tuviera acá una X más 2X. Una X más 2X, eso da 3X. Es lo mismo que yo estoy haciendo acá. Entonces, T de 0.86 más T de 0.23, eso da T 1.091. Eso fue lo que hice ahí, por eso da T3 también ahí. Es igual a T1, pero ya sabemos que T1 es 490, entonces yo reemplazo a T1 y pongo 490, que fue lo primero que hallamos acá arriba, vea. T1 nos dio 490, véanlo acá. 490 newton. Entonces, donde dice T1, lo voy a reemplazar por 490. Entonces, acá, que dice T1, lo voy a cambiar por 490 newton. Entonces, me queda que 1.091 T3 es igual a 490 newton. Ahora, cojo, como voy a hallar T3, porque es lo que estoy hallando, voy a coger 1.099, que está multiplicando a T3, lo voy a pasar a dividir. Entonces me queda que T3 es igual a 490 dividido 1.099. Y yo ahí ya hago la división. 490 dividido 1.09, eso da 445.8 newton. Esto quiere decir que yo ya hallé T3. Eso quiere decir que yo ya tengo cuánto equivale T3, que es 445, y ya sabemos que T1 vale 490. Ahora solo me hace falta ya que T2. Pero ya sabemos que aquí T2, vean, T2 es igual a T3 por 0.55. Entonces yo pongo esa formulita otra vez aquí. T2 es igual a 0.55 por T3. Yo tengo que 0.55 multiplicado T3. ¿Pero cuánto nos dio T3? 445.8. Entonces multiplico 0.55 por 445.8 newton. Lo multiplico, 445 por 0.55, eso da 246.1 newton. Entonces, de esta manera, vean, ya hallamos T1, que es 490, hallamos T2, que es 246, y hallamos T3, que es 445.8 newton. Y de esta manera es que hallamos las tensiones de la cuerda de un cuerpo que está suspendido en estática. Entonces ya hallamos T1, que es 490, T3, que es 445, y T2, que es 226. Y de esta forma es que se resuelve un ejercicio de estática. Si se pueden dar cuenta, más adelantico en la tarea,
yo les puse aquí un ejemplo, vea, aquí está. Vea que es exactamente parecido al que hicimos en el trabajo en clase. Eso quiere decir que ustedes van a coger estos datos y van a resolverlo paso a paso como lo hicimos en clase. Porque es igual, vea. Tiene un ángulo en una esquina, tiene un ángulo en la otra. Ahora vámonos a la tarea. Tiene un ángulo en una esquina, tiene un ángulo en la otra. Listo. Tiene un objeto suspendido. Entonces, si nos vamos acá, tiene un objeto suspendido, vea, T3. En el ejercicio yo les di el valor de la masa, vea, masa es igual a 50 kilogramos. En el de tarea, la masa vale 800 gramos. ¿Eso qué quiere decir, muchachos? Que tienen que pasar estos 800 gramos a kilogramos para poder hacer el ejercicio. Eso quiere decir que lo primero que tienen que hacer es pasar los gramos a kilogramos, porque vean que la masa está en kilogramos. Eso quiere decir que tienen que hacer una conversión. Eso lo debieron haber visto en estadística en las transversales. ¿Cómo se convierten de grados a kilómetros? De grados a kilómetros. De gramos a kilogramos es la vaina. Vean lo que estoy hablando. De gramos a kilogramos. Eso quiere decir que en la tarea tienen que pasar estos 800 gramos, los tienen que pasar a kilogramos para poder hacer el ejercicio en kilogramos. Ya cuando tengan esto en kilogramos, solucionan este ejercicio para hallar T1, T2 y T3. Lo van a hacer exactamente igual que lo hicimos acá. No se vayan a confundir en una cosa. Vea que yo acá puse T3, pero aquí en el ejercicio de tarea esa esquina no es T3. En esa esquina lo llamaron T1, vea. Entonces no se vayan a confundir ahí. Eso quiere decir que para la tarea, si aquí la tarea, lo primero que hay que hacer es hallar esta tensión, ¿no? La primera, esta que está acá, la que está con la masa. Es decir, en este ejercicio se llamaría T3. En nuestro ejercicio, nosotros lo llamamos fue T1. Eso quiere decir que en el ejercicio en el de tarea, ustedes van a decir, sumatoria de fuerzas de en Y es igual a 0, totalmente igual. Si acá dice T1, pues en el ejercicio de tarea no van a poner T1, porque adelante dice T3, si no estoy mal, T3. O sea que la tarea, ustedes van a decir acá, la sumatoria de fuerzas en Y, que es igual a 0, es T3 menos W, igual a 0. Ya sabemos que T3 sería igual a W, o sea que T3 es igual a la masa por gravedad. O sea que T3 es igual a la masa, pero la masa es 800 gramos. Eso en kilogramos, lo pasa a kilogramos, pasan esos 800 a kilogramos para poder multiplicar eso por 9.8, que es la gravedad. Siempre va a ser igual, 9.8 siempre va a ser igual. Es decir, que ahí ya les dije cómo hallar T3 de la tarea. Esa sería la forma de hallar T3. Para hallar T1 y T2 van a hacer el diagrama de fuerzas que hicimos acá. Este diagrama de fuerzas lo van a hacer. Pero entonces, en ese diagrama de fuerzas, esta de aquí no va a ser T3. Esa de ahí va a ser T1, si no estoy mal, en la tarea. T1, sí. Y esta flecha de aquí en la tarea no va a ser T2. Ah, no, en la tarea también va a ser T2, porque ahí también la nombramos T2. A ver, sí, T2. O sea que lo único que cambian en la tarea es que aquí, en este diagrama de fuerzas, ustedes no van a poner T3, sino ponen T1. Y aquí abajo, en esta, que sería esta, no van a poner T1, sino ponen T3, que sería como el único medio cambio que tienen. De resto, todo lo van a hacer exactamente igual como lo hicimos en clase. ¿Listo? La próxima clase, yo recibo este trabajo el viernes. ¿Listo? O sea, a más tardar, la tarea la recibo el viernes. ¿Por qué? Porque la próxima clase de física, es decir, de hoy en 8,
Voy a darle solución a este ejercicio y vamos a mirar si les quedó bien o les quedó mal. Este lo vamos a hacer en clase, ya lo vamos a corregir, mejor dicho. Ustedes me lo envían a más tardar el viernes, sábado, porque si está largo el ejercicio, viernes, sábado, pero de hoy en 8 le vamos a dar solución para ver si les quedó bien o les quedó mal. ¿Listo? ¿Preguntas de lo que hay que hacer de tarea? ¿Preguntas, muchachos? ¿Preguntas de lo que hay que hacer de tarea? Guíense por la videollamada, guíense por la guía. En la guía también está el paso a paso, explicado paso a paso de cómo es que hay que desarrollar la guía. ¿Listo? Eso sería todo por hoy, muchachos. Voy a llamar lista, no se vayan a desconectar. Hay 17 personas conectadas en este momento. Entonces, los voy a ir ubicando. Espera a ver que me abra aquí el Drive. Ah, bueno, no, me queda más fácil sacarle el pantallazo a los que están aquí que llamar a 60 personas para que me contesten 17. Entonces voy a sacarle pantallazo aquí a la videollamada. Los voy a nombrar como están acá, ¿listo? Alejandra Ordóñez. Alejandra. Yo presente. Listo. Los voy a ir llamando como están ahí y les voy poniendo la asistencia de una vez. Ortiz Alexandra. Presente. Ortiz Alexandra. Angie Henao. Henao Angie. Angie Henao. Cristian Camilo Ruiz. Baena Ruiz. Presente. Bello Daniela. Johan Andrés Algurria. Presente. Profe, yo, Daniela. Vale. Presente. Listo. John Manuel Páez Celis. Juan Andrés Saray. Presente. Profe, presente, John. Listo, vale, John. Juan David González. Presente. Bien. Julián Camilo. Presente. Listo. Ronaldo Poveda Peña. Presente. Vega, bien. Vega Santiago. Presente. Listo. Sebastián Rojas España. Presente. Y Justin González. Listo. Voy a parar la grabación, no se vayan a ir todavía. Detengo la